avisas. Yo voy a estar al pendiente. Buenas tardes, amados hermanos. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina. Me gozo en el Señor por permitirme en esta tarde volver a estar con todos ustedes, amados hermanos, en esta charla compartiendo la palabra de Dios. Y la charla del día de hoy es: preguntemos y no ataquemos, amados hermanos. Y en el amor de Cristo Jesús, en esta tarde, les pido que vayamos a Romanos, capítulo 15, versículo del 5 al 7. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Y amados hermanos, qué hermosas palabras es las que nos expresa nuestro Dios, porque sabemos que toda palabra que está en la Sagrada Escritura es inspirada por Dios, amados hermanos. Y la paciencia es algo que es necesario que nos revistamos día a día para poder tenerle paciencia a los demás y a veces tenernos paciencia, amados, a nosotros mismos. Porque cuántas veces decimos: esto me pone nervioso, esto me pone mal, esto me saca de mis casillas, esto que hace X o Y persona me intolera, me hace sentir mal. A veces decimos: tiene la virtud de hacerme perder la paciencia. Y amados hermanos, recordemos que nuestro Dios es la paciencia caminando, es la paciencia absoluta. Entonces, amados, en el momento en que nosotros algo nos intolere, algo nos ponga intranquilos, algo nos moleste, recordemos que la paciencia infinita viene de nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que escuchemos con paciencia, veamos con paciencia a los demás, entendámoslos, tengamos paciencia para poder esperar que las cosas ocurran. Cuando alguien nos desespera, cuando nosotros somos intolerantes con alguien, pidámosle a Dios que nos revista de esa paciencia, que es la paciencia de Él en nosotros, para saberle escuchar a esa persona, para saberle entender. Pero también, amados hermanos, cuando esa persona nos dice algo, además de que tengamos la paciencia, que tengamos esas palabras de consuelo para poder transmitir a esa persona que en un momento dado está necesitada de ese consuelo, de esa ayuda, amados hermanos. ¿Y cuántas veces alguien ha perdido la paciencia porque tiene situaciones difíciles en su vida y recurre a nosotros y nosotros nos volvemos intolerantes, perdemos esa paciencia que debemos tener? Y a lo mejor esa persona, en nuestra mente no entendemos cómo sigue en lo mismo y no supera ciertas situaciones. Pero es importante que nosotros entendamos que si esa persona está metida ahí en esa circunstancia difícil y no ha podido salir, y si recurre a nosotros, amados hermanos, y si en algún momento nos comparte y nos dice y nos pide un consejo y viene y se desahoga con nosotros, es importante que nosotros tengamos esa paciencia con esa persona. Pero también cuán importante es que nosotros podamos darle palabras de consuelo. Y amados hermanos, las mejores palabras de consuelo que podemos darle a esa persona que está en esa situación difícil es
basados en la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, por eso es que la charla del día de hoy dice, preguntemos más. Es importante que preguntemos, hermano, y ¿qué es lo que siente? Y hermano, ¿qué es lo que piensa? Y hermano, vamos a ver, vamos a consultar con la palabra de Dios. Mire hermano, mire hermana, la palabra de Dios nos dice esto. ¿Cómo se siente usted al oír estas palabras? Entonces, no es que nosotros nos volvamos intolerantes, aunque ese hermano, aunque esa hermana nos diga y vuelva a venir y nos diga lo mismo y esté encerrado en la misma situación. Nosotros nos debemos revestir de la paciencia de Cristo en nosotros, porque ya no es la paciencia de nosotros, y escucharle, y basados en la palabra de Dios, darle esa palabra de consuelo, y preguntarle que ese hermano se sienta amado, que sienta ese hermano que nosotros estamos interesados en lo que le está pasando, y además que esa persona sienta que estamos con él en un mismo sentir, como nos dice nuestro Dios, como nos aconseja nuestro Dios que lo hagamos. Y ya lo estamos viendo en Romanos 15, del 5 al 7, en donde dice que estemos en un mismo sentir los unos con los otros, conforme a Cristo Jesús. Y estar en un mismo sentir es ponernos un poco o mucho, amados hermanos, en los zapatos del otro, sentir lo que esa persona en ese momento está sintiendo. Y aunque para algunos comenten, no, es que no quiere salir de ese problema, sigue ahí, hermanos, las situaciones difíciles que se presentan en la vida, a veces para algunos las vemos tan prácticas y tan fáciles de resolver, pero para quien esté en ese problema se dificulta. Y por ello es que es importante que nosotros tengamos esa paciencia con las personas que se acercan a nosotros y que les demos ese consuelo, pero siempre basados en la palabra de Dios. Porque al final de cuentas, quien va a tener esa paciencia con esa persona es Cristo a través de nosotros. Y el que va a dar el consuelo es Cristo mismo, porque es su palabra. Y nosotros solamente vamos a ser instrumentos, amados hermanos. Y que estemos unánimes en una voz, que también sea el momento para decirle, hermano, sabemos que estás en estas circunstancias difíciles, hermana, sabemos que estás en esta circunstancia difícil, pero vamos juntos a glorificar a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Y oremos juntos, glorifiquémoslo, estemos unánimes, juntos orando, clamando, pidiendo, dando gracias a nuestro Dios. También esa es una parte importante que hagamos con aquellas personas que en algún momento se acercan a nosotros y que están teniendo alguna necesidad, amados hermanos. Y después la palabra de Dios nos dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros. Y ahí viene el resumen, hermanos, la aceptación. Vamos a aceptar a los hermanos tal cual son, porque finalmente las personas que se acercan a nosotros y que están buscando que les tengamos paciencia, que les demos consuelo, esas personas lo están necesitando, amados hermanos, y aceptarlos es algo que Dios nos manda a hacer. Y si Dios nos ha aceptado a nosotros, ¿por qué nosotros no aceptar a esos hermanos y darles ese consuelo, tenerles esa paciencia que Dios ha mostrado con nosotros? Porque Dios ha tenido paciencia infinita con nosotros, amados hermanos, y nos ha consolado en nuestras tribulaciones y nos ha aceptado como somos. Entonces la reflexión en esta tarde es, ¿quiénes somos nosotros para no aceptar a las personas tal y cual son, y poderlas escuchar con paciencia y poderles dar palabra de consuelo basados en la palabra de Dios y estar unánimes en un mismo sentir el dolor de esa persona, pero además unirnos con ellos en oración, en ruego, pidiendo y aceptándolos, amados hermanos, tal y cual son, como Cristo
nos aceptó a nosotros. Estos tiempos, amados hermanos, son tiempos en que es muy importante que la paciencia esté con nosotros y que nosotros podamos expresarla a los demás. Estos son tiempos de consuelo, que el consuelo llegue a nosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo, como siempre nos ha consolado, y que nosotros podamos transmitir ese consuelo a los demás y que podamos decirles que tenemos un gran consolador y un Padre que nos consuele en todas las situaciones difíciles que se nos presentan, y que también nosotros podamos decirle: aquí estoy, hermano, estoy contigo unánime, estoy en un mismo sentir y estoy aquí contigo para poder clamar a Dios, para pedir a Dios. Y amado hermano, te acepto como tú eres y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cuentas conmigo. Aquí estoy contigo, hermano, y te acepto tal y cual eres. Y no basta con decirlo con palabras, sino demostrarlo con hechos, amados hermanos, con acciones, y tener esa paciencia, porque a quien está pasando dificultades y situaciones difíciles, tal vez esté dando vueltas en un círculo vicioso y no salga de ahí, de ese círculo, y de vueltas. Pero amados hermanos, nosotros revistámonos de la paciencia de Cristo en nosotros para poder tenerle paciencia a esas personas que se acercan a nosotros, poderles dar consuelo, amados hermanos, y estar unánimes en un mismo sentir, poder orar juntos, poder clamar a Dios juntos y poder aceptarnos unos a otros, ser tolerantes, amados hermanos, y aceptarnos tal y cual somos, porque el mejor ejemplo nos lo ha puesto nuestro Señor Jesucristo. Y para concluir la charla de esta tarde, les pido en el amor de Cristo Jesús que vayamos a Efesios capítulo 4 versículo 2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Amados hermanos, que las personas que se acercan a nosotros para pedirnos determinadas situaciones, o que se acercan con nosotros a charlar, a decirnos lo que les está ocurriendo, amados hermanos, seamos humildes. Aprendamos a ser humildes y a escucharles. Aprendamos a tener esa paciencia. Aprendamos a no intolerarnos, a no enojarnos, a no exasperarnos, sino a tener la paciencia de Cristo. Toleremos a los hermanos que se acercan a nosotros y manifestémosle el amor de Cristo en nosotros y a través de nosotros, como nos dice Efesios 4 versículo 2, amados hermanos. Ha sido un placer en esta tarde estar con todos ustedes. Les abrazo en el Señor, y que el amor de Cristo siga prosperando en la vida de cada uno de nosotros, amados. Nos vemos en la próxima charla de los días miércoles. Soy Rocío García Hernández de Quevedo, miembro del Ministerio Grace Walk América Latina. Bendiciones hasta que sobreabunden para todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Buenas tardes.